La capacidad militar, que aún mantiene algo del protagonismo del pasado, ya no tiene la trascendencia de la que gozó durante siglos. Por un lado, como las grandes potencias están dotadas de armamento nuclear, la inmensa fuerza destructora de estas armas imposibilita no solo su empleo por el disuasivo principio de la destrucción mutua asegurada, sino también que llegue a haber una confrontación directa entre los países que la poseen. Hoy en día, al no llevar a cabo un enfrentamiento directo de alta intensidad, las superpotencias libran batallas de bajo perfil en escenarios ajenos, en donde, además de recurrir a tropas interpuestas, hacen un uso intensivo de fuerzas de operaciones especiales, drones, acción psicológica e injerencia interna en nichos de corrupción de los gobiernos de los países y en algunas de sus instituciones. Estas amenazas, que rivalizan con las tradicionales en cuanto a la capacidad de generar daño y desestabilizar las sociedades, adoptan formas tan variadas como las pandemias, el crimen organizado transnacional, los radicalismos violentos, los desastres naturales como producto de la manipulación del clima con la consecuente degradación del medio ambiente y la corrupción estructural junto a la implementación de la impunidad que asegure su continuidad, es decir, continuidad de la corrupción. No obstante, la capacidad militar todavía reviste una importancia capital a la hora de determinar el poder de un Estado. Desde el ejercicio de la disuasión, que es la primera misión de las Fuerzas Armadas, pasando por el respaldo a la acción diplomática y negociadora, hasta llegar al extremo del empleo decidido y manifiesto del ejército, el medio militar sigue siendo uno de los pilares esenciales en lo que se sustenta un país. Pero hay un factor que debería ser el primero de todos en grado de importancia al momento de la planificación militar, y es el espíritu de combate de los integrantes de las Fuerzas Armadas. Este espíritu de combate de los integrantes de las fuerzas militares es notable en las Fuerzas Armadas de los países desarrollados. Por algo son desarrollados. La experiencia les indica que el factor humano es el más importante a pesar de la inteligencia artificial y los altos desarrollos en nanotecnología. Esos combatientes tienen la tranquilidad de que sus familias estarán a resguardo en su ausencia, tanto en lo económico como en lo que hace al cuidado de la salud. Y es aquí donde quiero llegar, al posible desmantelamiento de IOSFA. Estamos a 22 de enero de 2026 y hasta donde sabemos no ha sido convocado ningún suboficial para participar en la toma de decisiones en el futuro destino de IOSFA. Muestra cabal, una vez más, de la discriminación hacia los suboficiales para integrar su directorio o ser parte activa en su dirección, negándoles su voz y voto. No nos cansamos de repetir que los suboficiales somos los mayores aportantes al sostenimiento económico de la obra social. Sin caer en teorías conspirativas, pero ateniéndonos a los datos de la realidad, que muestran un peligro permanente a la seguridad nacional, nos preguntamos, ¿con qué espíritu un integrante de las Fuerzas Armadas puede entregarse totalmente a su tarea sabiendo que su grupo familiar no va a tener la cobertura de salud adecuada ante la actual situación de vaciamiento de IOSFA y la incertidumbre de su futuro? Eso sin mencionar los sueldos que se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Que alguien se arrogue el poder unilateral de decidir qué hacer con IOSFA como si fuera su dueño, desembocará en una medida errada, desprolija, dudosa y destinada al fracaso, ya que la impunidad quedaría consagrada al no delimitar responsabilidades por el quiebre de la obra social. Aunque no podamos probarlo en este momento, como personas adultas que somos y que estamos de vuelta en la vida, sabemos que aquí seguramente se cometieron actos al margen de la ley. No hay ninguna explicación posible que avale este latrocinio. Debería haberse abierto alguna investigación seria al respecto que determine si hubo o no
comisión de delitos y quiénes lo cometieron. Aquí hay responsables que deberían hacerse cargo de los daños causados. Acá no hay solución mágica, donde mágicamente se pretenda que no pasó nada y se empieza de nuevo. Lo único que generará este pseudo cambio será el rechazo de la gran mayoría de afiliados y a los ojos de la sociedad significará otra situación vergonzante más. Además, abordar la problemática de una obra social implica también reconocer y asumir un conjunto de retos y desafíos que gravitan alrededor de las tres grandes dimensiones de una obra social, que son su modelo de financiamiento, su modelo de gestión y su modelo de atención de la salud. En este sentido, el primer desafío es posicionarse frente a un mundo globalizado, cambiante, dinámico, incierto e innovador, en el que destacan la innovación tecnológica, una mayor conciencia sobre costos y gasto sanitario, interés en la efectividad y seguridad de las prácticas médicas, mayor peso de las expectativas y opiniones de los pacientes, interés en la calidad de los servicios brindados, mayor equidad en el acceso, mayor disponibilidad y acceso a datos e información, y una sociedad que existe y que exige cada vez más una rendición de cuentas, sumado a la obligación moral de los gestores en salud a plantearse los desafíos de posibles cambios futuros. Nuestra obra social se inserta en un sistema de salud que a la vez está inmerso dentro del suprasistema sociopolítico, económico y cultural. Ningún cambio es posible si no se reconoce como valor al trabajo, la idoneidad, la eficiencia, la calidad y sobre todo la honestidad. Esto implica dejar de lado el nepotismo, el acomodo, los negociados, la politiquería y el amiguismo. Los más vulnerables y más desprotegidos son nuestras familias y el personal de retirados. El personal que se encuentra en actividad hasta cierto punto está cubierto por la sanidad militar. Quienes sufrimos esta situación nos preguntamos si el señor presidente de la Nación y demás políticos estarán debidamente asesorados a este respecto. Y si no fuera así, el Poder Ejecutivo Nacional no correría el riesgo de que en un futuro se lo ubique en el umbral de una posible acusación de complicidad. Decíamos que, sin ser conspiranoicos, este vaciamiento de IOSFA no responderá a alguna maniobra hostil hacia nuestro país. Tomemos conciencia que el desmantelamiento de la obra social de los militares bien se podría encuadrar en esta lógica. La posible desaparición de IOSFA para pasarla al PAMI o convertirla en una o varias obras sociales berreta de mala calidad que apenas brinden un plan básico médico obligatorio, también se lo puede ver como la punta de lanza de la anulación de las Fuerzas Armadas, ya que más se parecería a la atención básica de milicias populares de un país del tercer mundo. Entregar la obra social a prepagas privadas significará que nos cobrarán como si fuera una premium, a cambio de recibir una atención parecida a la de Biafra o Villa Tachito. En un mundo extremadamente peligroso y hostil, los argentinos, ¿en serio podemos quedarnos sin Fuerzas Armadas? Sin obra social seria de los militares, no hay defensa nacional. De darse esta situación, la cobertura en salud que tendríamos sería la misma que se le brinda en los hospitales públicos a quienes carecen de obra social. Una atención pésima y de muy mala calidad. Resumiendo, una vez consagrada la impunidad para quienes quebraron IOSFA y sumado a la entrega de IOSFA a los mercachifles oportunistas y amigos del poder, nuestra cobertura en salud será mucho peor que ahora. Hermanos, por favor, compartan este video.